Necesito un consejo. He estado saliendo con un colágeno, y quiero traerlo a vivir conmigo. Así que le conté la verdad a mi esposo y le pedí que se fuera de la casa. El problema es que la casa está a su nombre y dice que por eso no se quiere ir. ¿Qué puedo hacer? 3 horas después de decirle, por favor, vete, ahí estaba yo en mi propia sala viendo a mi esposo poner candados como si yo fuera una intrusa. Ben parado en el pasillo con su bolsa del gym, mirándome como si yo le hubiera prometido un paraíso. Y Ryan, frío, tranquilísimo, como si el monstruo fuera yo, y no él. Sinceramente, no sé en qué momento me convertí en la mala de esta historia cuando lo único que he hecho es tratar de ser feliz. Conocí a Ben en el gimnasio, él tiene 23 años y una energía que Ryan perdió hace décadas. Yo no estaba buscando arruinar mi matrimonio, yo estaba buscando volver a sentirme viva, porque con Ryan todo era rutina, horarios, silencio y esa vibra de hombre que cree que por pagar cosas ya cumplió con amar. Y antes de que me crucifiquen, yo hice lo correcto. Lo honesto. No fui una de esas que viven una doble vida por años. En cuanto sentí que con Ben era algo serio, me senté con Ryan, respiré hondo y se lo dije sin espectáculo. Le expliqué que necesitaba un cambio, que quería empezar de nuevo, y que por favor hiciera las maletas y se fuera porque yo quería que Ben se mudara conmigo. ¿Y saben qué me respondió? Que no. Que la casa está a su nombre y que él la pagó antes de casarnos. Como si eso lo convirtiera en dueño de mi vida. Como si mi bienestar emocional fuera menos importante que un papel y un registro. En ese momento lo entendí, Ryan no estaba triste porque yo ya no lo amara. Estaba ofendido porque yo ya no estaba bajo control. Yo pensé que con el shock de la conversación él iba a entrar en razón. Que iba a ver que lo mejor para todos era separarnos con dignidad. Pero no. Se aferró a la casa como si fuera un trofeo, como si echarme de ahí fuera su manera de decir, yo gano. Y esa actitud, ese egoísmo, fue lo que me empujó a tomar decisiones que nadie toma por gusto. Como Ryan se negó a ser adulto, no me dejó otra opción. Tuve que aplicar la política de hechos consumados. Le dije a Ben que viniera el viernes por la noche y lo instalé en la habitación de huéspedes. Yo no lo metía, nuestra cama. Yo lo puse en un cuarto aparte, intentando mantener una mínima paz mientras Ryan procesaba la realidad. Ryan se quedó pálido cuando vio a Ben dejando su bolsa de gimnasio en el pasillo. No dijo nada al principio, solo esa cara de víctima teatral. Yo le dejé claro el marco, tú decidiste quedarte, ahora te aguantas. Esta también es mi casa. No lo dije por maldad, lo dije porque yo también vivo ahí, yo también respiro ahí, yo también merezco existir sin que me traten como un accesorio de su hipoteca. Yo, ingenua, pensé que la incomodidad lo haría irse en un par de días. Que ver a Ben, escuchar risas, notar que yo ya no estaba, esperándolo, como una planta en una ventana, lo haría aceptar y salir con su orgullo intacto. Pero subestimé su maldad. Ryan no quería resolver. Ryan quería castigar. El lunes siguiente la casa estaba a oscuras. Así, literal. Ryan había dado de baja el internet, el cable y había cambiado la clave del wifi. Yo pensé que era una falla, algo temporal, pero no. Era un mensaje. Si no eres mía, no tienes nada. Y lo peor no fue eso. Cuando fui a la cocina a preparar el desayuno de Ben porque Ben entrena, necesita comer bien, no es capricho, vi el refrigerador y la despensa con candados de bicicleta. Candados. En una casa donde yo vivo. Como si fuera una ladrona buscando migajas. Ryan apareció con esa calma de psicópata y me dijo, casi didáctico, que si yo quería mantener a un invitado, que lo hiciera con mi dinero. Como si yo hubiera pedido que él se quedara. Como si no fuera él el que se negó a irse y obligó a que todo se volviera un campo de batalla. Mi sueldo de part-time apenas cubre mis gastos personales. Y que quede claro, no es que yo sea una mantenida, es que Ryan siempre quiso que yo dependiera de él. Siempre fue así, él pagaba y luego te lo recordaba sin decirlo, con microgestos, con ese aire de, sin mí no podrías. Y ahora estaba usando esa estructura contra mí para humillarme. Yo empecé a sentir esa vergüenza que te quema por dentro. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque el mundo siempre decide que una mujer que se elige a sí misma debe ser castigada. Ben me veía intentando abrir candados y era obvio que para él eso era incómodo. Él no lo decía, pero yo lo sentía. Y Ryan lo sabía. Ryan estaba disfrutando. Y ahí fue cuando entendí que Ryan no era un hombre herido. Era un abusador. Un abusador financiero. Porque tú no le pones candados a la comida para poner límites. Tú haces eso para quebrar a alguien, para que se sienta pequeña, para que mendigue. Y yo no iba a mendigar. Yo intenté hablarlo varias veces.
Intenté decirle que al menos pagara la luz, porque él también la usa, porque no se puede vivir en una casa convertida en una prisión. Pero Ryan no discutía. Ryan hacía algo peor, ignoraba. Ese silencio calculado, esa violencia pasiva que te vuelve loca porque no tienes contra qué pelear. Lo mirabas a la cara y él te miraba como si fueras aire. Y de fondo, Ben, que al inicio era pura chispa, empezó a ver la realidad. Yo estaba atrapada con un hombre que no me dejaba salir dignamente. Yo no estaba creando drama. Yo estaba sobreviviendo dentro del drama que Ryan diseñó. Fue ahí donde mi cuerpo entró en modo defensa. Porque cuando te quitan lo básico, cuando te arrinconan, cuando te ponen candados a tu propia vida, tú haces lo que tienes que hacer. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio crees que él es el villano por no abandonar su casa para que metas a tu colágeno? Lo que tú llamas bienestar emocional es querer convertirlo en cajero automático del cuerno. Respuesta de la OP. Me encanta como siempre saltan a defender al hombre solo porque tiene un papel a su nombre. Yo también viví ahí, yo también aporté, aunque no sea con recibos. Lo mío es real, no números. Y si no entiendes eso, es porque nunca has estado en una relación donde te asfixian. Usuario Anónimo 2 dice, los candados no son abuso financiero, son él protegiéndose de ti. Básicamente lo echaste de su vida y encima querías echarlo de su propiedad. Respuesta de la OP. Protegiéndose, dice. Sí, claro, pobrecito. Me protege, dejándome sin internet y sin comida mientras él se hace el mártir. Ustedes solo ven infidelidad y se apagan el cerebro. Yo pedí una separación, no una guerra. Actualización 1. La convivencia se volvió una pesadilla, y todo por la tensión que genera Ryan. Porque sí, Ben es un espíritu libre. A veces deja platos en el fregadero o pone música alta mientras se cambia después del gym. Pero eso no es un crimen. Eso es vivir. Eso es tener energía. Y en una casa sana, esas cosas se hablan, se negocian, se ajustan. Pero Ryan no quería una casa sana. Ryan quería un ambiente hostil. Pasaba por el lado de Ben como si fuera un fantasma, ni un buenas, ni una mirada, nada. Hay gente que cree que el silencio es madurez, pero no, el silencio también es un arma. Es la forma más cobarde de decir, te desprecio, sin decirlo. Ben intentaba ser amable al inicio. Me preguntaba si Ryan estaba bien, si prefería que bajáramos el volumen, si había reglas, y yo ahí, como una idiota, tratando de traducir la guerra fría de un hombre adulto. Porque Ryan no te da reglas, Ryan te da castigos. Ryan no te pide respeto, Ryan te pide rendición. Yo intenté confrontarlo por los servicios, porque era ridículo. Le dije que ok, que si él no quería pagar todo, mínimo la luz, porque también la usa. ¿Saben qué hizo? Se puso sus audífonos con cancelación de ruido, se sentó en el sofá, abrió su laptop como si yo fuera un mosquito y me ignoró. Y ahí es donde la gente no entiende lo desgastante que es esto. Porque no es una pelea donde gritas y ya. Es una tortura lenta. Tú te vuelves loca hablando con alguien que se comporta como si no existieras, mientras tú estás tratando de hacer que todo funcione con alambres y vergüenza. Encima, Ben empezó a pedirme dinero. Suplementos, proteína, preentreno, cosas que para él son parte de su rutina. Y también salidas. No por lujo, sino porque, seamos honestas, nadie quiere vivir encerrado en una casa oscura con candados en la comida. Y yo me sentía humillada cada vez que tenía que decirle que no tenía. Yo no quería que Ben me viera como una mujer que no puede sostener nada. Yo quería que me viera como alguien segura, decidida, alguien que está construyendo una vida nueva. Pero Ryan me estaba asfixiando económicamente a propósito, como si mi nueva vida fuera una travesura que él tenía derecho a pagar. Ben empezó a cambiar. No conmigo directamente, pero lo notaba. Se quedaba más tiempo en el gym, salía a caminar, se quedaba mirando su teléfono con esa cara de esto no era lo que me prometieron. Y yo tragándome el orgullo, pensando cómo arreglar algo que Ryan estaba rompiendo a propósito. A veces, en la noche, yo escuchaba a Ryan en su cuarto, tranquilo, cómodo, como si nada, como si no hubiera convertido toda la casa en un experimento de control. Y yo, del otro lado, tratando de que Ben no se arrepintiera. Eso te mata por dentro. Porque tú sabes que estás haciendo lo correcto para tu felicidad, pero te lo hacen pagar como si fueras un criminal. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, tu colágeno no es espíritu libre, es un mantenido. Literal te está pidiendo plata y tú echándole la culpa a tu esposo. Respuesta de la OP. Qué fácil llamar, mantenido, a un chico solo porque no está en modo esclavo corporativo. Ben tiene disciplina,
entrena, se cuida. Si pide suplementos es porque eso es parte de su vida. Y yo no le pedí a Ryan que lo mantenga, yo pedí que deje de sabotear. Usuario anónimo 2 dice, Ryan no te asfixia, te está mostrando la factura real de tus decisiones. ¿Querías vida nueva? Paga tu vida nueva. Respuesta de la OP, ay, sí, la típica frase moralista. Como si la vida fuera un Excel. Yo no, decidí, que Ryan se quedara y pusiera candados como un enfermo. Él eligió hacer esto para humillarme. Si eso te parece normal, revisa tus estándares. Actualización 2. La situación se volvió insostenible. Ben estaba de mal humor casi todo el tiempo, y no lo culpo. No podíamos salir, no podíamos pedir comida, no podíamos ni ver una película decentemente porque no había internet. Yo sentía, con una claridad horrible, que lo estaba perdiendo por culpa de la tacañería de mi esposo. Y entonces tomé una decisión ejecutiva. Porque a veces, cuando alguien te deja sin aire, tú rompes una ventana. Ryan tiene un garaje lleno de herramientas carísimas y una colección de figuras de acción que no ha tocado en años. Años. Polvo, cajas intactas, como si fueran reliquias de un adolescente que no creció. Y yo ahí, sin poder abrir mi propio refrigerador sin sentirme una delincuente. Así que empecé a vender cosas en Marketplace mientras él estaba en la oficina. Y no fue robo. Fue compensación. Porque si él no va a pagar los servicios básicos de la casa donde vivo, yo tengo derecho a liquidar activos matrimoniales para sobrevivir. No estoy hablando de vaciarle la cuenta o dejarlo en la calle. Estoy hablando de cosas guardadas, acumuladas, inútiles, que podían convertirse en comida, en una cena, en un respiro. Gracias a eso pude llevar a Ben a cenar y comprarle unas zapatillas nuevas. Y sí, ver a Ben sonreír valió la pena el riesgo. Porque por primera vez en semanas no me miró con esa duda en la cara. Me abrazó como al inicio. Me hizo sentir que aún tenía sentido luchar. Y si a alguien le parece terrible que yo vendiera juguetes y herramientas mientras a mí me ponían candados en la comida, sinceramente, no sé qué clase de corazón manejan ustedes. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, eso sí es robo. No es compensación, es vender las cosas de otra persona para pagarle la cena y los tenis a tu colágeno. Te estás hundiendo sola. Respuesta de la OP, ay, por favor. Me encanta como de repente, todo es de él, aunque yo viva ahí y sea mi hogar. Ryan convirtió la casa en un campo de concentración doméstico con candados, y yo tengo que aplaudir y morirme de hambre con dignidad. Si él liquida mi paz, yo liquido cajas acumulando polvo. Punto. Usuario anónimo 2 dice, Ben no te ama, te está usando. Y tú estás pidiendo que tu esposo financie tu aventura. ¡Qué vergüenza! Respuesta de la OP, qué obsesión con humillarme. Ben no me está usando, Ben es joven, sí, pero me dio algo que Ryan me quitó, ilusión. Y no le pedí a Ryan que financie nada. Le pedí que se fuera. Él decidió quedarse y sabotear. Esa es la parte que ustedes convenientemente ignoran. Actualización 3. Ryan se dio cuenta. Y no de una manera normal, como un adulto que se sienta a hablar y dice, oye, esto no va. No. Llegó temprano un día, vio los huecos en las estanterías del garaje y se le iluminó la cara como cuando alguien por fin encuentra una excusa para destruirte sin quedar como villano. Yo intenté explicarle que estaba desesperada, que él había cortado servicios, que no me dejaba acceso a lo básico. Pero Ryan ya tenía el guión ensayado, no le importó el contexto, solo le importó tener un arma. Se puso a revisar el celular, a buscar publicaciones, a hacer capturas. Ese nivel de frialdad no nace del dolor, nace de la crueldad. Y entonces hizo lo más bajo, llamó a la policía. Imagínense lo que se siente escuchar una patrulla estacionándose frente a tu casa, con vecinos mirando, con la vergüenza pegándose a la piel, mientras el hombre que juró cuidarte te señala como si fueras una delincuente. Ryan presentó una denuncia penal por hurto. Hurto. Como si yo fuera una extraña que se metió por una ventana. Los policías me miraron con ese desprecio automático que guardan para las mujeres problemáticas. Ryan les mostró los recibos de venta online como si fueran la prueba de un crimen gigantesco, como si él no hubiera puesto candados en la comida primero. Ben estaba ahí, en shock. Yo lo vi cómo se le apretó la mandíbula, cómo empezó a medir lo que estaba pasando. Y no me lo dijo, pero yo sentí que su cabeza ya estaba haciendo cuentas. ¿Esto me conviene? Y eso me rompió más que la patrulla. Me sentí acorralada, señalada, víctima de un sistema donde el hombre con propiedad siempre tiene razón, aunque haga cosas enfermizas. Y ahí, en ese punto, yo decidí que si Ryan quería jugar sucio, yo también podía defenderme con las herramientas que tenía.
Esa noche redacté un correo. No mentí, solo reinterpreté la verdad. Escribí a recursos humanos de su empresa y a 3 de sus clientes más grandes diciendo que Ryan estaba sometiéndome a abuso financiero severo y que temía por mi integridad. No fue venganza, fue estrategia. Porque Ryan solo entiende el idioma del poder, y el poder de él es su imagen y su trabajo. Yo pensé que la amenaza de perder su empleo lo obligaría a retirar la denuncia y, por fin, negociar la casa como una persona con alma. Yo no estaba intentando destruirlo. Yo estaba intentando que reaccionara y parara la maquinaria de castigo que había puesto en marcha. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ahora también lo difamas en su trabajo. Pasaste de infiel a criminal en 3 actualizaciones. Esto ya no es drama, es delito. Respuesta de la OP, qué cómodo decir, delito, desde una pantalla. ¿Y lo de los candados? ¿Y lo de dejarme sin servicios? ¿Y lo de traer policías a mi casa para humillarme? Eso sí lo justifican porque él pagó antes. Yo solo me defendí. Si Ryan quería paz, la paz era irse. Usuario anónimo 2 dice, no, reinterpretaste, mentiste. Estás tratando de extorsionarlo, retira denuncia o lo arruinas. Respuesta de la OP, extorsión es lo que él me hizo a mí, o me someto o me quita la vida básica. Yo no lo amenacé con inventos, conté cómo me estaba asfixiando. Si recursos humanos cree que eso es grave, tal vez es porque es grave. No soy yo la que se inventó su frialdad. Actualización 4. Todo me estalló en la cara, como siempre pasa cuando una mujer intenta hacerse respetar. Yo esperaba que la empresa de Ryan entrara en pánico, que lo llamaran, que le dijeran, soluciona esto, que por fin sintiera una mínima presión. Pero no. No lo despidieron. Hicieron algo peor, iniciaron una investigación interna, y Ryan llegó preparado como si fuera un juicio. Mostró la demanda de divorcio, la denuncia por robo y las pruebas de que él paga la hipoteca mientras yo, según su narrativa, metí a un amante. Ryan convirtió mi vida en un PowerPoint de humillación. Lo increíble es que la empresa no dijo, qué horror que un hombre ponga candados a la comida. No. Lo que les importó fue su reputación, su imagen. Y como Ryan es su buen empleado, le ofrecieron apoyo legal corporativo para demandarme por difamación y daños a su imagen profesional. O sea, un equipo entero respaldando su venganza personal. Empezaron a llegar notificaciones judiciales a mi nombre casi a diario. Correos, cartas, llamadas. Yo ya no podía respirar sin sentir que había un papel con sello esperando destruirme. Y Ben empezó a distanciarse. Al principio decía que era estrés, que solo estaba cansado. Luego se quedaba menos en la casa. Luego contestaba menos. Yo le pedí que me apoyara, que fuera conmigo, que al menos dijera la verdad, que la casa era hostil por la violencia pasiva de Ryan. Y Ben me miró con una sinceridad brutal y me dijo que él no firmó para esto, que solo quería un lugar donde dormir. Ese fue el momento en que sentí cómo se me caía el piso. Porque yo estaba luchando por un amor, por una vida nueva, y de pronto el amor me estaba mirando como un problema logístico. Ben me dejó sola llorando en la sala mientras Ryan, como si estuviera celebrando, cambiaba la cerradura de su habitación. Y esa imagen se me quedó grabada. Ryan cerrando su puerta con llave dentro de la misma casa donde yo caminaba como sospechosa, con una montaña de papeles legales en la mesa, mientras el chico por el que me jugué todo ya estaba empezando a hacer maletas emocionales. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, Ben literal te dijo, solo quería donde dormir. Ese es tu cuento de segunda oportunidad. Te usó y tú te dejaste. Respuesta de la OP, qué crueles son ustedes para reducirlo todo. Ben estaba bajo presión, obvio. A nadie le gusta ver notificaciones legales. Eso no significa que me usó, significa que Ryan hizo todo lo posible para contaminar mi relación. Si Ryan no hubiera escalado esto, Ben y yo estaríamos bien. Usuario anónimo 2 dice, la empresa le dio apoyo legal porque tú lo metiste en problemas por despecho. Te mereces las consecuencias. Respuesta de la OP, ¿consecuencias por qué? ¿Por pedir vivir en paz? ¿Por defenderme cuando me estaban quebrando? Ustedes aman esa frase de, te lo mereces, porque les da permiso de disfrutar el sufrimiento ajeno. Yo solo quería que Ryan dejara de actuar como dueño de mi destino. Actualización 5. El juez fue despiadado. Yo llegué pensando que, al menos, iban a ver la parte humana, que yo estaba atrapada, que Ryan me estaba castigando, que esto se salió de control porque él lo empujó ahí. Pero no. Todo se trató de papeles, recibos, propiedad, daños. Como si una vida se midiera en facturas.
No solo dictaminó que debo abandonar la casa en 48 horas, sino que, por la difamación probada y la venta de las herramientas, me condenaron a pagar una suma absurda por daños y perjuicios, más el valor de lo que él dijo que faltaba. Fue como ver a un sistema entero premiando a un hombre por ser frío y castigando a una mujer por tener emociones. Como no tengo el dinero, embargaron mi pequeño sueldo. Embargaron. O sea, oficialmente mi vida quedó marcada por haber intentado sobrevivir. Yo pasé de esposa a amenaza legal en cuestión de meses, solo porque Ryan decidió que yo no merecía una salida digna. Ahora estoy viviendo en un cuarto alquilado en una zona horrible. Pequeño, húmedo, con ruido. Es el tipo de lugar donde te das cuenta de lo vulnerable que está una mujer sola cuando el mundo decide que ya no eres respetable. Cada noche me acuesto pensando cómo puede ser esto justo. Ben me bloqueó de todas partes el mismo día que me echaron. Me dijo que yo estaba muy vieja para tanto drama y que se había aburrido. Así, como si yo hubiera elegido que una patrulla llegara, como si yo hubiera elegido que Ryan usara su trabajo y sus recursos para aplastarme. Quedé como la loca, la intensa, la señora del problema. Ayer pasé por la casa. No porque quiera volver, sino porque necesitaba cerrar el capítulo, verlo con mis ojos. Vi una camioneta de mudanza, y por un segundo pensé que Ryan por fin se iba. Pero no. No se iba él. Estaba metiendo muebles nuevos. Muebles nuevos, como si nada hubiera pasado. Y lo más amargo es que en mi cabeza apareció una imagen que me revienta por dentro. Probablemente era para esa compañera de trabajo que siempre le sonreía. Porque claro, Ryan no estaba sufriendo por mí. Ryan estaba limpiando el escenario para su nueva vida, con su reputación intacta, con su casa intacta, con el sistema aplaudiéndolo por ser responsable. Él se quedó con todo, y yo, que solo buscaba un poco de amor, me quedé sin nada. Qué injusta es la vida con la gente de buen corazón. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, gente de buen corazón, jaja. Te quedaste sin nada porque intentaste echarlo de su casa, metiste a tu colágeno, robaste, difamaste y luego lloras. Esto es, karma con recibo. Respuesta de la OP, karma, claro. Siempre les encanta esa palabra para justificar la crueldad. Si yo hubiera sido un hombre cambiando a su esposa por una chica joven, estarían diciendo, qué crack. Pero como soy mujer, todo es, karma. Me destruyeron por elegir mi felicidad. Usuario anónimo 2 dice, Ben te dejó porque no eras amor, eras hospedaje y cena. Y Ryan no te castigó, se protegió. Tú sola convertiste tu vida en un incendio y luego culpas a los demás por el humo. Respuesta de la OP, qué fácil hablar desde afuera. Yo no convertí nada en incendio. Yo intenté salir de una relación muerta sin que me trataran como propiedad. Ryan usó poder, dinero y sistema para aplastarme, y Ben se asustó porque no tiene la madurez de un hombre real. Si eso me hace villana para ustedes, entonces ya entiendo por qué el mundo está tan roto.